El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela está al rojo vivo y atentos porque Maduro está quedando al descubierto. ¿Qué pretende Maduro con la propuesta del decreto de conmoción externa? La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este pasado lunes que el mandatario Nicolás Maduro suscribió sin precisar una fecha un decreto que le otorga poderes especiales para defender al país ante las que llamó peligrosas amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación suramericana. Se trata del decreto de conmoción externa, presentado por el jefe del Estado como una propuesta el pasado 23 de septiembre. El gobernante aseguró posteriormente en su programa semanal con Maduro Más que comenzó un proceso de consulta del decreto constitucional de Estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior que consideró una medida para proteger al pueblo, la paz y la estabilidad si Venezuela fuera agredida. Maduro informó que arrancó un proceso de consulta sobre el decreto de conmoción externa para proteger al país. El de conmoción exterior es uno de los 4 estados de excepción contemplados en la ley venezolana, que podrá ser decretado en caso de un conflicto que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones, según la Constitución de Venezuela. La ley orgánica sobre estados de excepción señala que el decreto tendrá rango y fuerza de ley, entrará en vigencia una vez dictado por el presidente y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial, principal medio de difusión estatal. Según la Carta Magna, en un estado de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Rodríguez denunció que el gobierno de Donald Trump amenaza a la nación suramericana porque necesita sus grandes reservas energéticas y minerales para esta nueva etapa en la que Estados Unidos le declara la guerra al planeta entero. En ese sentido, la vicepresidenta explicó que el decreto da poderes y facultades especiales al jefe del Estado para actuar en materia de defensa y seguridad en caso de que Estados Unidos se llegara a atrever a agredir a Venezuela. La también ministra de Hidrocarburos afirmó que la medida busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos de Venezuela frente a cualquier grave violación y agresión que haya desde el exterior. Según la funcionaria, se activaría de manera inmediata en caso de cualquier tipo de agresión y para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y las empresas básicas para garantizar su funcionamiento y activar todos los planes de seguridad ciudadana. El jefe del Estado también pudiera cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales para garantizar la vida nacional, aseguró Rodríguez durante un encuentro con representantes de distintos sectores y con el cuerpo diplomático. En un estado de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías que ofrece la Constitución venezolana. La Constitución señala que el presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo y que la declaración de estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad ni la del resto de las autoridades de su gobierno. Maduro informó que arrancó un proceso de consulta sobre el decreto de conmoción externa para proteger al país, que aseguró que ha sido agredido económica, psicológica y políticamente. De acuerdo con la Carta Magna, el decreto será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Si bien entra en vigor una vez dictado por el mandatario, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la potestad
en caso de que lo consideren de frenar el decreto, según explicaba medios de prensa venezolanos. El decreto se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más, lo que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, actualmente controlada por el chavismo. Según la Constitución, puede ser revocado por el Ejecutivo o por el Parlamento antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. Acceso a la Justicia pidió que el régimen publique de manera inmediata el decreto al advertir que implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que la ciudadanía conozca su contenido. Bueno, señores, y vemos cómo al final esta maniobra que ha puesto Maduro en la mesa perjudica los derechos de los venezolanos, porque evidentemente, y luego aparte le da más poder a Maduro. Y hay una cosa que me llama la atención, no sé para qué tantos decretos, para qué tantas historias de leyes, si al final hacen lo que les da la gana, señores. Hacen lo que les da la gana. ¿En qué ley pone que un venezolano tenga que estar cobrando una pensión de $2? ¿En qué ley pone que un venezolano tenga que estar buscando en la basura porque no llega a fin de mes? ¿En qué decreto pone que tienes que ir a un hospital en Venezuela y que está todo que parece la casa del terror? Si es que el problema es que hablan mucho de garantías, de derechos, pero ¿qué derechos tienen los venezolanos si está el país que se cae a pedazos? Y bueno, pues en este caso esto que ha puesto Maduro le va a venir por dos motivos. Uno, para entretener a los venezolanos, porque los va a tener más que entretenidos con el lío este de la conmoción externa, etcétera, etcétera, estos decretos, para entretener a la gente, Y luego otra cosa es que mientras que estamos hablando de este decreto de conmoción externa, pues no estamos hablando de la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, de las fallas eléctricas, de la falta de agua, de que los sueldos no dan para nada, de la tragedia que están viviendo los pensionados, etcétera, etcétera. O sea, no nos olvidemos que la izquierda se agarra a todos estos conflictos precisamente para no hablar del verdadero caos que están generando en el país. Y esto le ha venido muy bien a Maduro para victimizarse, para intentar hacer un acercamiento con su país, cuando no nos olvidemos que este régimen ilegal, porque evidentemente ya la oposición demostró que ganaron las elecciones el año pasado, que no son la solución sino parte del problema. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.